Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buenos días. Cuando llega esta fecha, los periodistas deportivos conmemoran su día, que también es el día del canillita. Y en realidad, cuando uno se detiene en la búsqueda de referencias que hayan arrancado en el periodismo deportivo, hay múltiples cantidad que han comenzado en esa especialidad para transformarse después en opinólogos reconocidos. Se me ocurre uno en este momento, Bernardo Neustadt, que más allá de que uno pueda o no coincidir con lo que Bernardo Neustadt decía, era una notable pluma cuando escribía, y también, por supuesto, el talento y la capacidad profesional que tenía. El otro, Roberto Maidana. Roberto Maidana, por ejemplo, llegó a ser algo que yo nunca había visto en nadie. El día que fallece Mao Zedong, estábamos en un edificio donde yo trabajaba en Radio Argentina, él en Radio Belgrano, y le pregunté si podía subir a hablar de Mao. Estábamos a un piso de distancia. Me dice, sí, cómo no, voy y subo. Y habló media hora de Mao Zedong como si lo conociera de toda la vida y conociendo detalles de aquella revolución china. Y Neustadt, repito, más allá de lo que cada uno podría opinar, el talento que tenía escribiendo o como periodista pasa los límites de la coincidencia o no coincidencia. Bueno, los periodistas deportivos durante mucho tiempo han sido entonces el nacimiento de grandes plumas, de grandes opinólogos, de grandes críticos que ha tenido el periodismo argentino en general. Y cuando se conmemora este día coincidiendo con el del canillita, viene inmediatamente a la memoria aquellos tiempos donde la sociedad salía a buscar con su mirada al diariero porque se escuchaba la palabra fóbal y carrera, y como no existía todavía la gimnasia que después las radios le dieron, se esperaban la sexta edición para ver cómo habían terminado los partidos de fútbol, por ejemplo, o cómo había terminado o quién había ganado en la última carrera de Palermo o de San Isidro. Todo esto fue, por supuesto, cambiando, todo esto fue trocando, y en el devenir de los tiempos, las referencias de muchos periodistas que arrancaron en el deporte y que pasaron a ser tremendamente importantes, escribiendo en televisión, en radio o donde se tuvieran que desempeñar. Saludamos a todos los colegas en general del periodismo deportivo, y también queremos recordar a un compañero nuestro de mucho tiempo, a Pedro Valdés, que durante mucho tiempo fue presidente del Círculo de Periodistas Deportivos y que siguió la obra del padre de Julio Ricardo, de López Pájaro, con la Escuela de Periodistas Deportivos, y mantuvieron el círculo de la mejor forma que pudieron, que hasta el día de hoy sigue vigente y nuclea a los que tienen esa especialidad socialmente, porque no es un hecho gremial, sino que es un hecho social. Bueno, los periodistas deportivos tienen, por sobre todas las cosas, una utilidad esencial para tratar de ubicarse en tiempo, en forma, en distancia, y es una mezcla permanente de la crónica del día con la proyección del futuro y con el recuerdo histórico de cada una de las jornadas. Eso, volcado después a la actividad general, suele ser muy interesante cuando se tiene voluntad de investigación, es decir, cuando se averigua de qué se trata, cuando se va a la fuente, cuando se pregunta quién, cuándo, cómo, dónde o por qué, y se tiene la respuesta adecuada de esa información que va a permitir nutrir al vulgo, al pueblo, de la noticia que está esperando. La construcción de una noticia es nada más ni nada menos que la difusión de la trascendencia del hecho. Un hecho que ocurre en Mendoza no tiene a lo mejor importancia o resonancia en Buenos Aires, y un hecho que ocurre en Buenos Aires no siempre tiene importancia en una provincia argentina. Ahora, cuando el hecho es federal, lo publican en Mendoza, en San Juan, en el Chaco, en Resistencia, en Santa Cruz o donde fuera, en Catamarca,
porque tiene esa trascendencia. Y también, por supuesto, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. La prensa del interior está generalmente preocupada y ocupada con la información que se produce en la capital y se repite en el interior. Y a veces diríamos lamentablemente, porque cuando uno entra en la prensa del interior ve que en tapa están las mismas noticias que se aparecen en capital, cuando a lo mejor para el Chaco que haya una huelga de subterráneos no tiene ninguna importancia, porque ellos no toman el subte. O por decirle de alguna otra forma, si hay un transporte en el ámbar que no funciona, no hace para nada el cordobés. Entonces, cuando vemos que el trabajo de informar tiene que ver con el momento, con el tiempo, con la distancia, con el lugar, y lo que puede ser importante para alguien aquí puede no ser lo importante en Jujuy, que tiene que ver con la proximidad, con de qué se trata la noticia y demás, hace que nos ubiquemos rápidamente en la construcción de la información. Y la noticia está construida cuando, repito, es la trascendencia del hecho. Y en el deporte se transforma todo el tiempo cosas que no son muy interesantes en noticia, porque claro, hay algo esencial. El deporte es resultadista. Y fíjense ustedes qué detalle. Si un narrador deportivo está en una radio cubriendo cualquier información deportiva de un partido, la persona, desde que salió la radio portátil, no la tiene que tener enchufada, sino que la puede llevar, o que tiene un celular ahora con la modernidad de los teléfonos y las aplicaciones, va escuchando, aunque le toquen el timbre, tienen que ir a abrir la puerta, porque no quiere perderse el detalle. Es decir, de seguir momento a momento. Hace muchos años, Fioravanti, que fue uno de los más trascendentes relatores que tuvo el fútbol, que además le agregaba palabras cultas y adjetivaciones, me dijo algo cuando en la Copa del Mundo este periodista era el redactor y Fioravanti era el comentarista de lujo que teníamos en ese tiempo y en ese momento para un partido que jugaba España en la cancha de Vélez en el Mundial 78. Me dice, ustedes son mejores que nosotros. Yo me quedé mirándolo y le dije, maestro, ¿por qué? Dice, porque nosotros no teníamos las portátiles que nos estaban controlando. Éramos del tiempo de la radio eléctrica y cuando la pelota entraba estábamos seguros quién la había metido, cómo había ocurrido y lo contábamos después. Ustedes, desde que salió la radio portátil, lo tienen que prever antes, tienen que prevenir, tienen que contar la sensación. Y ahí entonces me surgió en aquel tiempo como narrador aquello de sensación de gol, porque cuando efectivamente el Gordo Muñoz decía peligro de gol, un día le dije, Gordo, ¿peligro para quién? ¿Para el que defiende? ¿Para el que ataca? No entiendo qué significa peligro. Es un goce que tiene la gente cuando hay un gol y es una tristeza el que la recibe. No entiendo cuando decís peligro de gol. Y me quedó mirando y me dice, bueno, es una sensación. Le digo, bueno, eso es lo que yo voy a usar, la sensación. La sensación era que una persona que estaba escuchando imaginara que la pelota podía convertirse y terminar en gol. Bueno, ¿por qué contamos esto? Porque hoy es el día del periodista deportivo en todas sus manifestaciones, en la radio, en la televisión, en los que escriben, y también es el día del canillita. Y es una síntesis de cómo fue cambiando todo, de aquel canillita que se esperaba los domingos a la noche para saber cómo había terminado determinado encuentro o partido, porque la sexta traía los resultados, a lo que después la radio hizo y modificó, y que aún con la televisión, la radio siguió mandando, porque la radio es lo que le permite a la persona ir a cualquier lugar llevándose el resultado en la oreja. No se puede llevar el aparato de televisión y es muy molesto tener que ir leyendo lo que se está publicando en una tablet o en un teléfono digital. Lo otro se lo están contando, simplemente hay que escucharlo. Bueno, todo esto que fue produciendo una determinada cantidad de especializaciones tiene una escuela propia en el Círculo de Periodistas Deportivos, donde egresan todos los años chicas y muchachos que no todos, pero una cantidad importante después trabaja. Y en definitiva, este día del periodista deportivo
no es nada más ni nada menos que el ubicarnos en dos ejemplos simples que le puse de deportistas, en la opinión, periodistas deportivos, como Neustar o Maidana, pero que fueron excelentes periodistas en el conocimiento, en la información que hacían. Repito, más allá de la opinión de lo que decían. Y bueno, de estas cosas que pasan todos los días, de esta situación, hace que uno, a medida que va pasando los años, vaya valorando los talentos y las capacidades. Hace mucho tiempo, en las transmisiones deportivas que hacíamos, teníamos a Pedro Valdés como uno de los comentaristas, el otro era Mario Truco, y se nos ocurrió incorporar a Ulises Petit de Murat, que no tenía nada que ver con el fútbol, que era un escritor, que era un pensador, que era un filósofo, para que él hablara de fútbol y Valdés, que era un tipo muy culto, hablara de cultura. Las transmisiones de fútbol eran un vehículo, una excusa para agregar algo más, para mejorar un poco lo que el oyente estaba escuchando. Bueno, lamentablemente no hice lo que tenía que haber hecho como periodista. En una cena, después de una transmisión en Avellaneda, fuimos a cenar, una transmisión de noche, y la charla entre Valdés y Ulises Petit de Murat, si estuviese grabado ahora, sería una pieza de la literatura y de la cultura, porque abarcaron temas notables y fueron de un lado para el otro. Y no es que no tenía el elemento para hacerlo, me parecía que estábamos en el descanso de nuestro trabajo y cometí un error, no grabé. La misma cosa cuando en Madrid pudimos ver a Perón, tampoco llevé un elemento para grabar porque me pareció una falta de respeto. Y cometí otro error, no grabé. Por eso, cuando tenemos que hablarle a algún chico que empieza, pibe, siempre una lapicera, siempre un lápiz, siempre un papel, siempre un grabador dispuesto para no perderte nunca nada en el archivo, que es lo más importante a lo que hay que recurrir cuando el periodista quiere investigar y quiere crecer. Bueno, bienvenidos a este programa de 3 horas de información.